Bueno, pues Ana, ¿me cuentas o me haces una reseña borgiana de esas tan bonitas que solemos tener? Pues sí, te voy a hablar de un libro muy interesante, pero en este caso el libro todavía no ha sido publicado, ¿vale? Ah, Porque es un prototipo. Es un ajá. prototipo del libro que se está estudiando con inteligencia artificial, el libro que podrás leer 1000 veces. Oh, qué chulo. Sí, ¿tú conoces literatura no sobre inteligencia artificial, sino literatura hecha con inteligencia artificial? No. De hecho, no conozco ni literatura hecha con inteligencia normal. ¿No? No. Y eso está un poco feo que lo digas a estas alturas, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues para ponerte en antecedentes, en el año 2019 se publicó el primer libro escrito con inteligencia artificial, que era un ensayo que resumía artículos previamente escritos sobre baterías de litio y Vale. hecho a partir de métodos de aprendizaje automático. Se Ujú. llama Lithium Ion Batteries, a Machine Generate Summary of Current Research. Bueno, y mi pronunciación inglesa Eh, podría ser de inteligencia artificial perfectamente. Y además el escritor, cuando ves el libro, pues se llama beta writer o autor escritor beta, ¿vale? Pues claro, lo que pasa es que le dieron los artículos, como sea que se le dan unos artículos a la inteligencia artificial, un montón de artículos sobre ese tema y hizo una especie de resumen de un ensayo que resumía estos artículos. ujú. Está muy bien porque en este caso, porque, o sea, que lo que se saca de bueno de este libro es que para alguien que quiera saber mucho sobre esto, pues no tiene que leerse todos esos artículos, sino que ya directamente en ese libro se resume. Luego también hay otros juegos de inteligencia artificial que sirven para la literatura. Esto ya son juegos, no son libros hechos, como hay uno de creación de personajes en que tú le das unos poquitos datos, o sea, le dices varón nacido en tal fecha, una ciudad y su profesión, y él te construye un personaje, el juego, digamos, ¿no? El juego de inteligencia. Luego hay otro en el que tú creas a los personajes y puedes chatear con ellos de manera que desarrollan su personalidad en el chat y tú así puedes, digamos, luego utilizarlos en tu Ujú. novela o lo que sea, ¿no? Y también hay uno que este te va a encantar, hay un juego que es tipo escribe tu propia aventura, que es con inteligencia artificial. Un poco el juego, tú eliges el género, quieres, por ejemplo, ciencia ficción y eliges partes de la historia y el juego empieza a crear la historia y llega a un punto en el que tienes que tomar una decisión, entonces tú tomas esa decisión y el juego sigue contando la historia y además esto puedes jugar con otras personas, no solo tú, ¿no? Eso pues como juego así literario pues está divertido. Y también hay otra herramienta, estas son las herramientas que yo he ido encontrando para literarias de inteligencia artificial, en que tú le das dos puntos de trazado. Digamos, por ejemplo, la primera y la última frase de una historia y te escribe la historia intermedia, Ujú. que supongo que puedes elegir el alcance o todo eso, ¿no? A lo mejor no sabes qué hacer con algo o simplemente quieres jugar, yo qué sé. Pues el libro que te voy a contar va un paso más allá, o muchos pasos más allá, porque es un prototipo que se espera que el año que viene vea la luz y consiguen hacerlo. Está bastante avanzados las investigaciones o los estudios o el prototipo. Es una novela de unas 80.000 palabras que Ujú. puede formar a su vez muchas otras combinaciones para crear otras novelas con otras historias, pero utilizando siempre las mismas palabras. Uh, Es como si tú en IKEA hubiera un mueble que tú pudieras, que según cómo lo montases, lo pudieses utilizar de cama, de sofá, de estantería o de mueble de cocina, ¿vale? sí, Que sí, con sí. las mismas piezas pudieras hacer un distinto mueble. Pues con las mismas palabras, puedes hacer una novela romántica, un libro de ciencia ficción, de aventuras, de trama familiar, un ensayo, un tratado filosófico y otros géneros, pero moviendo esas 80.000 palabras. Claro, pues esas palabras tienen que tener elementos que puedan combinarse bien con otras y con todas estas historias. A mí me parece súper, Sí. vamos, me parece chulísimo. Porque tú te lees el libro, pero en realidad te has leído uno de los muchísimos libros que hay dentro de ese libro, ¿no? Es Sí. como, vale, el principal problema que se han encontrado es que la inteligencia artificial todavía no es capaz de manejar la coherencia a largo plazo.
Entonces, por ello hay una colaboración entre escritores, editores y lingüistas informáticos, no me digas que no es bonita esta Ah. profesión, Oh, sí, 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 sí. que revisan los libros que se van creando hasta conseguir libros que tengan historia, estilo, coherencia y, por supuesto, aleatoriedad. Claro, es que 80.000 palabras, la combinación de 80.000 palabras es infinita. O sea, son burradas y burradas de combinaciones distintas que se pueden escribir. Eh, y luego, pues eso, si es una inteligencia artificial de aprendizaje automático, pues claro, ella genera una combinación, entonces tú la lees y dices, no, aquí te has confundido, esto no es así. Entonces va aprendiendo de sus propios errores, bueno, como hacemos todos, y hasta empezar a Algunos crear más que novelas. otros. Sí, algunos más que otros. Lo que pasa que, claro, llegará un momento que la propia inteligencia artificial a lo mejor le gusta más un tipo de novelas, ¿vale? Que se pueden escribir 80.000 o 1.000 novelas, como has dicho, ¿no? O libro que podrás leer 1.000 veces, no sé cómo lo has dicho al principio. Eh, Sí. pero llegará un momento que a lo mejor le gustan más las novelas románticas que las de ciencia ficción y decide que no escribe ciencia ficción, que escribe novelas románticas. Bueno, si puedes sacar mil novelas románticas de la misma y que no se parezca a la historia y todo eso, Eh, yo me pregunto si para eso está el equipo de editores y todo eso, lo que está diciendo que se puede equivocar, que a veces tendrá fallos de racor. sí, claro. De todas maneras, eso que dices tú, que no se parezcan las historias, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos hablando cuando le hicimos la entrevista de Destiempo a Corín Tellado? Corín Tellado decía que se acuerda de todos los títulos, pero no recuerda ninguna historia. Porque la historia siempre era la misma. Es decir, al final las Claro, historias siempre claro, eran es las que las de mismas. Corín Tellado siempre era la misma historia. No, había una vez que se había, Corín Tellado, es que el otro día justo en una conversación contaba eso y no me acordaba bien. ¿Había una vez que había escrito la misma historia, o sea, había escrito el mismo título dos veces o era la Sí, misma historia? no, la misma historia, las historias siempre eran las parecidas. Sí, Corín Tellado decía que había escrito que solo una vez, porque decía que llevaba un registro de todos los títulos, se había confundido y había escrito dos historias con el mismo título y luego la volvió a escribir. Bueno, volvió a escribir la historia no, sino que le cambió el título en la siguiente edición a la novela. Y que solo una vez había puesto un final no feliz. Y que no había funcionado nada y que solo lo hizo una vez y no lo volvió a hacer nunca más. pues sí, bueno, pues esta entendemos, yo lo entiendo por lo menos así de momento, porque no se sabe lo que va a pasar con esto, pero claro, la inteligencia artificial no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir con ella. Bueno, que no, no es nada fácil lo que quieren hacer, si lo consiguen, ojalá sí. Y me encantaría que nos contásemos ese libro, ya no como reseña borgiana, sino como libro. Cada uno además nos podríamos leer uno diferente y tratar de contárnoslo como si fuera el mismo. Pero bueno, que yo no creo que la literatura tradicional tenga que competir con la artificial. O sea, esto como de estos miedos de que un robot nos... Porque no sé, creo que la mente humana se va a equivocar mucho más siempre y eso quizás es lo que hace la belleza Sí. de... Pero bueno, que no sabemos lo que pasará en el futuro porque probablemente la inteligencia artificial aprenda a equivocarse. Bueno, Fernando, ¿y tú qué has oído por ahí? Bueno, pues en este caso no he oído, he leído más bien por ahí y ha sido a través de redes sociales que lo vi. Yo imagino, lo voy a contar, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas de las redes sociales. A lo mejor lo contamos nosotros en este episodio y lo han contado 70 veces antes en la televisión o donde sea, pero bueno, yo lo cuento porque es una cosa que me resultó muy bonita y me pareció muy chula. Yo no suelo leer el BOE, tú como te dedicas más a aspectos legales, a lo mejor te toca alguna vez leerlo y tal, yo no lo leo para nada y yo creo que el grueso de la población española no lee el BOE, pero de vez en cuando salen perlas, como el pasado 18 de marzo, en el número 66 de este año, en la sección 2, que es de autoridades y personal, de nombramientos y tal, bueno, pues están hablando el Ministerio de la Transición Ecológica, está hablando, lo estoy leyendo en el móvil, está hablando de no sé qué, y dice... eh, se refiere a una publicación anterior en el mismo BOE y dice, en datos de adjudicatario, en la columna nombre, donde dice Diego, debe decir Diego. Evidentemente habían nombrado a alguien, a un tal Diego, lo que fuera, pero habían escrito Digo lo que fuera. Y entonces dicen, donde dice Diego, debe decir Diego. Lo estaré poniendo ahora en la pantalla para que lo veáis, que es cierto. Además lo busqué, porque yo no pensaba si donde lo había leído yo era simplemente un tío que había hecho Yo lo busqué también. y lo busqué y es cierto
que se produce ese error. Y a mí me parece muy bonito. Yo no sé... yo siempre me he imaginado al señor que escribe el BOE aburrido, porque claro, es un tema, vamos, denso, ¿no? Y de vez en cuando intentar colar cosas así, pues refranes. Es que eh, estoy segura de que él lo redactó, o sea, aunque las correcciones de errores siempre son así, ¿no? Donde dice digo, digo, Diego, donde dice digo debe decir Diego, siempre es eso, ¿no? Pero estoy segura de que se lo estuvo pensando un rato para ver cómo hacía, para que es maravillosa. Yo se la mandé a mis compañeros de trabajo porque además coincidió, esto fue el 18 de marzo y al día siguiente era fiesta o en ese día Madrid. era fiesta en Madrid, ¿no? Y entonces mandé la captura de pantalla también de... te puedo leer para aprovechar una frase que capté el otro día de una sentencia. A mí me encanta la poesía Judicial. suprema, digo, porque esta es del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, la verdad es que hay auténticos poetas. Hay, claro, al final los jueces, ¿sabes? Y pues yo creo que la redactan los jueces, aunque la transcriban los secretarios judiciales. Y en esta decía, cuando existen 7 razones para que algo no sea posible y la primera es que no puede hacerse, es puro entretenimiento exponer las otras 6. Ay, qué bonito. Es que me parece súper bonito. Sí. Y de vez en cuando encuentro alguna frase de esas que es como jolines. O sea, el otro día también leí una que era: el acusado estaba tumbado desnudo sobre el mes de agosto. Sobre el mes de agosto. Sí, porque bueno, era que había mandado una foto en la que estaba desnudo y la había mandado sobre el mes de agosto, pero por la colocación de las Ah, comas y tal, vale. yo corté ahí y dije, está tumbado sobre el mes de agosto y desnudo, claro, porque seguro que hacía Mm, calor. Y era como muy, muy bonito. Así sí, sí. que a veces el lenguaje jurídico puede ser también muy poético. Sí, yo recuerdo haber escrito un micro relato eh, de sobre una máquina de escribir judicial, bueno, la que llaman los secretarios judiciales, que luego escribía cartas de amor, intentaban escribir un acta, el levantamiento de un acta de lo que fuera el secretario judicial y siempre le salían cartas de amor. Pues es que Jolines, a veces pasa en qué el BOE. bonito. Sí.